Entonces yo quisiera prácticamente hacer una introducción en la que quisiera ver cosas muy rápidas. El tema de educación para la producción normalmente se da a nivel de educación secundaria y de universidades e institutos. Pero mi preocupación es acá, al menos lo que yo veía, y creo que todavía es así, en la Politécnica, donde me eduqué, que muchos de los ingenieros químicos, mecánicos fundamentalmente, y algunos eléctricos, pero más químicos y mecánicos, estaban trabajando casi el 70-80% en ventas, no en la producción. En el sector eléctrico sí, bastantes en la producción, porque claro, la Politécnica fue muy activa en el tema de Unicel y el IETEL y todo eso, ¿no? Incluso los químicos en Petroecuador, pero Petroecuador es una empresa que no da mucha mano de obra para nivel de ingeniero. En el tema de profesionales a nivel medio no había todavía los institutos, ahora ya tenemos los institutos, y yo sí creo que hay una distorsión a nivel de educación superior. Los títulos que se otorgan, por ejemplo, el título de magíster debe ser para un maestro. Y la gente acá trata de buscar una maestría para trabajar dentro de una profesión un tanto híbrida. Y los títulos de PhD son para investigación y ahora yo miro que la gente está tomando para mejorar su sueldo con el escalafón o para poder, fundamentalmente para eso, ¿no? Para ser profesor universitario. Lo cual dentro de mi punto de vista es de alguna manera una distorsión al origen de los títulos que se manejan en el Ecuador. Por otro lado, yo sí creo que hay una diferencia muy grande a nivel de educación, tanto para la ruralidad cuanto para la ciudad. Quisiera una visión rápida sobre el tema de cómo está nuestra economía. Este momento, digamos, el país, primero hay un problema terrible de concentración. Yo tengo aquí un dato en que el 20% de la población rica posee el 54% de la riqueza y el 91% de las tierras productivas, mientras el 20% de la población más pobre tiene apenas del 4.2% de la riqueza nacional y 0.1% de las fuerzas de las tierras productivas. Los productos que más se produce en Ecuador en el agro, tenemos el banano, no tenemos el sexto lugar en el mundo. Nuestro país vive de las exportaciones. El cacao con el séptimo lugar, el aceite de palma, somos el sexto lugar. Luego, caña de azúcar, 7.5 toneladas, banano, 6.7, aceite de palma, 2.7, y luego viene maíz, arroz, patata, cacao, piña, naranja. En la parte agrícola, la carne de pollo, 310 toneladas. Tenemos el tema de cerdo, que son 229 toneladas. Leche, 2.4 millones de litros. Huevos, 133 toneladas. En el sector secundario, fundamentalmente vehículos, con una producción de casi 3.000 vehículos anuales. En minería, me ha llamado la atención, tenemos una producción de antimonio que somos el 14º país en el mundo con 1 tonelada métrica de producción anual. Oro 6.7, plata 1 tonelada. Y recién en el 2019 se descubrió una mina muy grande de oro, plata y cobre en el norte del país que pondría al Ecuador como primer productor de plata y como segundo de oro a nivel mundial. De esto no se ha hablado, pero poco es el futuro, ¿no? La producción donde más dinero entra al Ecuador es la producción de petrolera con 480 miles de barriles diarios y tenemos un consumo de 249 miles de barriles diarios. Energía eléctrica 56 kilovatios y lo más grave es que el sector de manufactura en el país no ha dado empleo a nivel histórico de más del 9 a 10% de la población económicamente activa. A partir de la pandemia hay una nueva realidad que nos toca, ¿no?
que de alguna manera viene a revolucionar nuestra vida. Ahora vi una cosa que me cayó, me pareció terrible, una noticia en donde decía que en los Estados Unidos a, se va a penar a quienes utilicen la inteligencia artificial china con cárcel y con muy fuertes multas. Y yo no sabía muy bien por qué es lo que se plantea esto, y resulta ser, una vez que ya leí un poco más, que la inteligencia artificial, de alguna manera, uno de los grandes elementos de carga y de desarrollo de la inteligencia artificial, de entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial, son las bases de datos. Entonces, cuando nosotros utilizamos una inteligencia artificial que tiene mm, una marca china, digamos, estaríamos dando los datos nuestros a una empresa china, y eso de alguna manera dicen que pondría en peligro o sería un atentado contra la seguridad de Occidente. Así están las cosas. Y el tema es que yo sí creo que es un reto que deberíamos conversarlo, porque la inteligencia artificial va a dejar muchos puestos de trabajo sin ejecución futura. Y otro dato que también me parece útil en la reunión, se decía que el 70% de las profesiones que van a ser las que más empleo den en el año 2035 todavía no se han creado. Y que de aquí al 2035 tenemos 10 años. ¿Serán nuestras universidades capaces de generar una transformación que permita generar una serie de nuevas profesiones para que la gente nuestra esté de alguna manera orientada y capacitada para trabajar en el mundo futuro? Esa es una pregunta importante para mi forma de ver. Y la otra cosa es, ¿la industria de nuestro país, el sector productivo, será capaz de asumir o de dar empleo en las nuevas realidades a los nuevos tipos de profesionales? Entonces, yo sí creo que es una pregunta que a todos nos toca mirar desde nuestro particular punto de vista. ¿Qué hacer para poder cambiar la educación de acuerdo a los retos de la producción actual y futura? Dejaría abierto el micrófono para quienes quieran participar o dando cierto tipo de perspectiva propia frente al problema, o para hacer cualquier pregunta que me imagino que yo y cualquiera de nosotros podríamos responder desde nuestros puntos de vista. Gracias, compañeros. Quisiera dar un tema adicional que también me parece importante. Cuando se hizo acá la distribución de los fondos para el desarrollo, hay unos fondos que supuestamente se dieron de acuerdo a las competencias de lo que son las provincias, los cantones y las juntas parroquiales. Hay 21 provincias, hay 216 cantones y hay 856 juntas parroquiales. Y sin embargo, a los cantones se les da el 76%, a las provincias del 16% y a las juntas parroquiales el 6%. Las juntas parroquiales, entonces, que es la parte de la ruralidad, no tienen dinero para poder desarrollar sus cosas. Y sin embargo, en los territorios es donde se dan los problemas, donde se deben conocer las cosas, y esto hace que nuestra ruralidad durante los últimos 10, 12, 15 años, cada vez estén yendo más hacia atrás en vez de ir hacia adelante. Si se quiere hacer un proceso de transformación en nuestro país, mi propuesta sería dar más fondos a la ruralidad, darle mayor tecnología a la ruralidad, desarrollar las fuerzas productivas en el campo, y entonces sí poder llegar a un proceso de equidad que de alguna manera no solo sea territorial, sino también productivo. Listo, yo creo que ya he dicho algunas cosas interesantes y me gustaría escuchar qué es lo que opinan ustedes. Una consulta, Luis.
Estas minas que tú dices que se han encontrado recién de oro y de plata, ¿dónde es? Que Es, tienen es en las- la parte de, empieza desde la provincia de Imbabura y se va hasta la provincia de Sucumbíos. pero entonces es un yacimiento enorme. Claro que sí, está ya en fase de prácticamente, creo que la explotación empieza ya el próximo año. Están ya en toda la parte de todos los temas previos para empezar la exportación, la La explotación. parte de la Maná, que era también una zona súper, o una Ahí hay gran... un, si nuestro país tiene un poder y potencial minero increíblemente grande. Luis Eduardo, ¿esta es fruta del norte? Sí, creo que se llama así, sí, sí. Ya, ya, debe ser. Cecitar, tienes la palabra. Es la mina Cascabel, que va es la cuenca del río Mira hasta Sucumbíos. Se llama mina Cascabel. Bueno, pero el futuro minero es importante en nuestro país, pero no, y además ahí tengo también un tema que me pareció, me lo dijeron, pero me pareció muy terrible en el tema, ¿no? Que en este momento la falta de capacidad de nuestros técnicos hace que se le vendan a los chinos en la parte sur, ¿no? Toda una amalgama bueno, ellos se llevan la tierra con todo el oro y con todas las cosas para purificar en China. Y no solamente se llevan el oro, sino tierras raras y minerales raros que van mezclados al oro, en donde tienen a veces hasta 5 o 6 veces más valor que el oro. Sin embargo, no hay ningún esfuerzo en poder hacer esa refinación de oro en el país para que se quede en el país ese lodo que va con los componentes orgánicos. Entonces, es un problema grave y la empresa nacional minera debería tomar cartas en el asunto. Luis Eduardo, si me permites, Claro, sí, bueno, sí. creo que no somos expertos en el tema, como ciudadano común y corriente, que uno trata de informarse de las situaciones. Eh, Verdaderamente el futuro energético de la humanidad está en América Latina y es por eso que es tan codiciado por la primera superpotencia mundial que es Estados Unidos, hoy en crisis, pero no solo por ellos, sino también por las potencias emergentes como China y Rusia. Si es que América Latina no logra pararse duro y pensar como región, con, con su propia visión geopolítica, con sus propios intereses geopolíticos como región, pensando esencialmente en sus pueblos, en el bienestar de sus pueblos, en salir del subdesarrollo, en dar comida a la gente, en darle educación a la gente. Hacia allá debe ir dirigido todos los recursos de la mega minería, de todos los proyectos mineros, energéticos o petroleros. Pero ahí nos topamos con la triste realidad que hemos vivido por más de 50 años. Ahí está el modelo petrolero, un extractivismo cruel que simplemente ha servido para el enriquecimiento de las oligarquías y la tan llamada siembra del petróleo ha sido casi nada. El país, el pueblo ecuatoriano no ha recibido casi nada de los beneficios del petróleo y lo mismo sucederá con la minería. Las grandes beneficiarias de los recursos mineros primero son los consorcios internacionales. Y ya, mi neta ya me está llamando. Son los consorcios internacionales y los socios locales, que son las oligarquías criollas. Entonces, ese modelo es el que hay que romper, el modelo oligárquico monopólico, y debemos reemplazarlo por un modelo de Estado social que reinvierta esa riqueza a través del Estado en salud y educación. Eso no más, gracias. El tema un poco es que yo diría hay dos cosas que yo creo que tenemos que tener cuidado, ¿no? En América Latina ha habido muchos intentos de lograr
de reunirse y hacer una unidad de Latinoamérica. Pero yo veo con preocupación lo que está pasando en este momento en Europa. Ellos prácticamente perdieron su realidad nacional, su independencia nacional, su independencia, digamos así, para hacer la unidad europea. Una unidad europea que, como nosotros vemos, tiene un Banco Central Europeo que no tiene, que es quien ordena los presupuestos de todas esas naciones, que nunca fue elegido por nadie y que pone y quita gobiernos de turno, maneja las elecciones y han perdido su naturaleza propia, su forma de hacer las cosas, su independencia, para cederlo a un organismo supranacional que nadie sabe cómo se elige. Sería bueno que la latinoamericana se una, ¿no? Pero siempre en términos de mantener nuestra propia identidad, nuestra propia seguridad alimentaria, nuestras propias naciones como Estado bajo una unidad, donde nos demos la mano, pero no perdamos ni la nacionalidad, ni la independencia, ni los hechos que hacen que seamos un país. Eso por un lado. Por otro lado, yo sí estoy preocupado por el tema de que ahora tanto la educación, que viene fundamentalmente dada por la televisión a través de toda una serie de programas, de una serie de cosas, de una serie de estas telenovelas, hace que la gente cada vez piense de una manera bastante, diría yo, bastante enajenada con la realidad nacional. Están mezclados o sometidos al bombardeo de una cantidad de, primero noticias falsas y luego una cantidad de mensajes y sobre todo de, de mensajes y sobre todo de propaganda que se maneja por cinco empresas mundiales que responden, que distribuyen los contenidos temáticos de noticias a todas las radios y televisiones prácticamente del planeta. Entonces yo creo que deberíamos volver a pensar en lo que sería una educación nacional, una educación que tiene que ver con medios públicos, con medios que no tengan orientación partidista ni política, sino que se deban a la comunidad. Temas comunitarios que nos vayan fortaleciendo cada vez más, que vayan dejando de lado el individualismo y vayamos creando comunidad. Por ejemplo, yo creo que ya tenemos mucho tiempo en donde se hablaba de que debería haber una forma de ley, incluso para el tema de la SRI, que pueda tomar el tema de defender a las comunidades bajo el sector que en este momento no existe todavía. Si y digo porque he trabajado en lo que es turismo comunitario, y si una empresa que hace turismo comunitario, digamos una comunidad que hace turismo, va a pedir el RUC, le dicen es público-privado, no hay tercera opción. El tema de economía comunitaria existe en la Constitución y el nombre. Y le dan o un RUC público, que no puede ser porque no es público, porque es una comunidad, le dan un RUC privado. El darle un RUC privado, están bajo la norma del SRI de las empresas privadas, lo cual crea una distorsión terrible que es totalmente asimétrica y que ahoga a toda la economía popular y solidaria. Es un tema que es importante tomarlo en cuenta. Sí, José, tienes la palabra. Buenas noches, estimados compañeros. Sí, efectivamente, pues algo conozco al respecto de lo que hace el SRI con las organizaciones sociales. Y no solamente es con las que hace turismo, sino con todas las organizaciones sociales que pese a ello, creo que cuando estuvo Cholango de secretario del Agua, hizo un decreto para este sector. Pero de ahí los otros ministerios no lo han hecho, el Estado como tal tampoco lo ha hecho. Y entonces, a este sector, los que es la Junta de Agua, Juntas de Riego, sí pueden hacer declaraciones como comunitarias. De pronto de ahí podrían tomarse quienes están cogidos para que ya existe un precedente, como dicen los abogados, ¿no? ¿Verdad? Entonces, para que puedan realmente, mira, en este momento, disculparán que no es propaganda,
recién el miércoles pasado hicieron un convenio, las juntas de riego, que pagaban 8.000 a 10.000 dólares mensuales de electricidad. Les cobraban 2.000 por arranque y así, unas cantidades que los tenían boca abajo en el plan América que se desarrolló acá en la costa, como que es el doble perípano, ¿verdad? 18.000 hectáreas de tierra que se riegan alrededor. Entonces, pero sin embargo se llega a un acuerdo y se va a plantear, y se está planteado, que solo paguen 4 centavos, como pagamos todo el pueblo ecuatoriano. Pero ahí ellos habían, porque tienen motores eléctricos, porque el agua hay que extraerle. ¿Pero eso qué significaba? Que 1 hectárea de los agricultores les tocaba por cosecha 67 dólares. Que cuando está bueno la venta del arroz, son 3, 4 quintales de arroz de 200 libras. Entonces, eso lo tenía boca abajo. Vamos a ver si con esta medida se puede algo subsanar. Solamente te paso el dato, ya que tú andas por ahí con las comunidades, que en la sierra se ha desarrollado mucho más que en la costa el turismo comunitario. Entonces, a ver cómo se ve. Por otro lado, te estabas queriendo hace rato también intervenir, el asunto sobre la educación. La educación, alguien me preguntó en la década del 90, cuando yo estudiaba, ¿y qué tal la universidad? Cada día más a la derecha, le dije. O sea, nuestra educación en el país, con raras excepciones, excelentes docentes también que hemos tenido, se ha ido derechizándose, porque la van asfixiando. En este momento mismo, en el debate lo dijeron, ¿cuántos docentes necesita nuestras escuelas? La candidata González, Luisa, ¿qué dijo? 20.000 puestos de parvularia voy a crear. O sea, hay una cuestión de esta que tenemos que muy firmes plantear y trabajar el esquema educativo. Ahorita hay 45 a 50 niños por aulas aquí en la costa ecuatoriana. Es imposible que un docente pueda trabajar con 40 niños, porque estos niños, ¿de dónde son? De nuestros barrios. Vienen con toda una carga de problemática en las casas. Niñas de 13 años ya están embarazadas, por favor. ¿Y cómo va a tener un profesor, una profesora ahí? Tienen 2 psicólogos para 1.000 estudiantes. Ni que trabajaran toda la noche. Ni siquiera, yo como alguna por ahí alguien me comentó, a una amiga psicóloga le pregunté, ¿y qué es la ficha de los niños? A ver, una pregunta más te saco de la escuela, me dijo. No hacen las fichas, cuando eso es lo normal hacerlo en el preescolar. O sea, que vayan subiendo con su ficha, pero eso significa mayor personal, pues. No hay personal para que quiebre o rotar. Un profesor se enferma, tiene que contratar a alguien particular que venga a dar clase, porque él no puede tener permiso. Los profesores son un robot para dar clase. Escuela y colegio, unidad educativa. La universidad, bueno, se maneja con otro término, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿dónde está la base para que el niño aprenda a pensar, que se imagine un futuro diferente? En la escuela, pues. Y en el colegio y a la universidad ya es otro detalle. ¿A dónde le enamoramos en la educación a los chicos? Es en la escuela. Y ahí es donde no se atiende. No se atiende. Nuestra bronca y lucha tendrá que ser porque se destinen los mayores recursos a las áreas educativas y por ende de salud. De salud ni se diga, ni quiero ni opinar de aquello. Aunque yo soy un paciente privilegiado, porque
salí en el 2019 con una enfermedad y hay un convenio que se me rota cada año y me tratan bien a mí. Pero los que se enferman en este momento, ahorita, no tienen posibilidad de una paracetamol. No me lo han contado. Mi familia lo ha vivido. Entonces, sí es compleja la situación y por eso es muy importante ir pensando en cómo podemos los recursos, por ejemplo, de estas mineras, todo esto que ya comienzan, que estas mineras no comenzaron ayer, estas comenzaron desde el año 2015 hasta trabajar 2016. Por eso se les decía que Correa era minero, porque les dio los permisos mineros y siguen dando los permisos a mansalva. Hay permisos que recién se dieron en la provincia de Bolívar, hay en las naves, sacada el permiso en las naves para que exploten y van despacios, no quieren escuchar cuando uno le hace una propuesta media decente para hacer una consulta. Están en el poder ellos y dicen, así se hace y se hace. Si yo no puedo hoy viernes, no hay problema, el próximo viernes sí puedo. Y sé que aquí están los hermanos para escuchar su orientación y mantenerme en el lado correcto de la historia. Porque eso es Unitierra, un grupo de pensamiento muy importante que sigue aportando, sigue desarrollando, mantener el espíritu vivo de que otro mundo es mejor, otro mundo que quepa donde no quepa. Entonces, vale continuar con eso. Yo digo, la cuestión de la educación es muy compleja, no hay recursos y es donde tenemos que apuntar muy fuerte, exigirles y quitarles el dinero, el recurso, tal cual dice la Constitución que se aprobó en el 2008. Esperemos que el día domingo las cosas cambien para poder realmente respirar un poco. Gracias, hermano. No estoy de acuerdo. Todos los derechos para la mujer, el hombre en el abandono total. No estoy de acuerdo. Todos los derechos totales de los niños y los profesores abandonados. De ninguna forma soy mujer, tengo hijos, tengo hermanos, tengo amigos, en fin. Y no es justo. Nosotros como abogados conocemos de cerca toda la maldad, toda la maquinaria de pensamiento que tiene una mujer. No todos, pero hay bastante maldad cuando quieren dañar al marido, cuando quieren dañar al amigo, imagínense, una chica que no le hace caso a un muchacho, ya le quiere dañar. O sea, ¿qué es eso? Son conductas ya de demencia, no es normal eso. Entonces, cosas así respecto a la educación, y digo, no, tenemos que acabar todas las malas conductas desde abajo, desde el cimiento. Todos los edificios se construyen con un buen cimiento, y si no hay un buen cimiento, lo que tú has construido se derriba en cualquier momento facilito. Eso pienso respecto a la educación. Muchas gracias. Yo diría una cosa que es bien importante, ¿no? Uno de nuestros principios fundamentales es el mandar obedeciendo. Eso implica que los directivos, las personas que son encargados de llevar adelante las cosas, tienen que hacerlo de acuerdo a lo que manda la comunidad. En ese sentido es importante que haya justicia, que haya hermandad, que haya comunidad para poder llevar adelante las cosas. Cuando los sistemas son verticales, puede haber a veces mucho abuso de las leyes, de las cuestiones, y precisamente eso es lo que tratamos de alguna manera hacer, que haya una conciencia colectiva y un sistema de corazón, entendiéndole que la única forma de mandar es mandar obedeciendo, es decir, cumplir los designios de la comunidad a la cual nos pertenecemos. Yo empezaría por una pregunta a ustedes, los organizadores. ¿Qué es lo que quisieron decir para convocar esta conferencia? Educar para la producción. Porque eso es decir todo y decir muchas cosas o no decir nada. ¿No es cierto? Yo creo que es importante ubicar los temas para poder realmente que el debate sea realmente fructífero. Lógicamente, como organizadores, para saber, porque de lo que se trata en este grupo es ir combinando y produciendo ideas que nos permitan, ¿no es cierto?, un avance en ese procedimiento. Es solo uno.
lo otro es, bueno, tengo dos preguntas a la compañera Olga, dos inquietudes más que preguntas. Dice, en frente al caso de las Malvinas, de los 4 chicos de las Malvinas, no hemos hecho nada. Y nos preguntaba y nos increpaba, porque ella dice que se ha hecho, que si hemos ido para allá. Eso yo creo que hay que acotar lo que la inquietud de la compañera Olga que nos quiere preguntar, porque para mí, por ejemplo, ¿no es cierto? El hacer, ¿qué significa el hacer? No hemos hecho nada, porque para mí, por ejemplo, hacer un escrito, una protesta, una intervención, una conferencia relacionada con ese u otros temas, es hacer las cosas, es compartir las cosas, porque no es el problema del hecho físico en términos de estar presente en las Malvinas, para sobre esa base decir hemos hecho, ¿no es cierto? Porque hay distintas formas de hacer, y las distintas formas de hacer también es el pensar, el generar una idea, el decir, por ejemplo, a través del X, a través del Facebook, a través de los chats, a través de las conversaciones, de los diálogos o una conferencia, desmistificar el hecho de que este es un abuso, ¿sí? Donde se ha utilizado el decreto del presidente Noboa, donde el presidente Noboa es el responsable directo de esta acción cometida, el responsable directo en términos de que él firmó el decreto ejecutivo, dando todas las facilidades a las Fuerzas Armadas para que actuaran como actuaron. Y luego tenemos el niño de los 14 años. Si nos preguntamos qué hemos hecho, entonces tenemos que estar todos en todas partes y todos aparentemente haciendo algo. La realidad de la vida, ¿no es cierto?, es distinta. Hay distintas formas de hacer y por eso es importante también el que hacer significa pensar. Y si yo he hecho un escrito a favor de esos niños, por más que haya compartido con 2, con 3, con 5, estamos creando una conciencia y eso sí es hacer algo. Porque una de las indignaciones del país a nivel nacional que ha llamado la conciencia del conjunto de la sociedad es ese hecho criminal sobre estos 4 niños que además por ser negros, ¿sí?, y pobres, ¿no es cierto?, se los ha tratado como los ha tratado. Solamente la pregunta a Olga, el hecho de que Noboa haya dicho que los va a condecorar y luego el ministro de Defensa dice que son unos maleantes y así por el estilo. ¿Qué significa eso? Si es que hemos discutido esta palabra de este mal gobierno, este dictatorzuelo que nos gobierna, que los va a condecorar. Ese hecho, y al desmenuzarlo, significa que ya sabía del asesinato. Efectivamente. Y después en el debate, cuando le preguntan los nombres, no sabía los nombres. ¿Sí? Entonces, creo que es bueno lo que ha dicho Olga y yo lo tomo como más bien como una reflexión en su conjunto. Y la segunda parte, ¿no?, que ha dicho, debemos empezar desde abajo. La pregunta es, ¿qué es empezar desde abajo? Sí, yo no lo entiendo. Y a su vez efectúa un análisis sobre el maltrato de un docente o de varios docentes y esa afirmación y esas verdades que cuenta Olga son ciertas. ¿Y qué es lo que hay detrás? Hay un problema político detrás, ¿sí? Y efectivamente, puede ser que a algunos de los presentes les incomode lo que voy a decir. El código de la niñez y adolescencia ha sido tergiversado a tal punto que se ha convertido en el instrumento de ley de chantaje cuando un profesor toma una acción a un alumno. A tal punto, yo soy amigo de muchos docentes, he trabajado en el Ministerio de Educación mucho tiempo, ¿sí? Y
¿Qué he visto? Le digo, ustedes son unos simples burócratas que van a la clase, algo dan porque temen poner una mala nota o porque temen llamar la atención. Me dicen, claro, porque somos objeto del chantaje y nos acusan, ¿no es cierto?, de violación a los derechos de los niños y de los adolescentes. No entendemos el sentido del derecho del niño y del adolescente. Esto no justifica muchas acciones de varios docentes, porque efectivamente también hay eso, o como si lo que acontece en la central se incumplen varias disposiciones legales, y como hay un decano ligado a la fiscal y hay un funcionario ligado al Ministerio de Educación y logran que la justicia sí se pronuncie a favor y el señor rector que hoy tiene ahí y con nombre y apellido, discúlpeme los casos, el MPD nuevamente volvió a dominar la Universidad Central con la persecución que eso significa. ¿Por qué? Y eso me lleva a decir, ¿no es cierto?, a lo que la compañera Olga decía, ¿qué educación tenemos? Y ahí ella tiene razón sobre el problema que estamos atravesando. Recuerden ustedes, y había un compañero, no recuerdo, creo que se llamaba José. José decía, hoy las universidades enseñan la derecha o se ha tomado la derecha. Yo me pregunto, ¿cuándo la izquierda ha tomado la universidad en sentido de su proceso educativo, formativo y en general de producción? ¿Cuándo? Lo máximo que ha tenido es rectores, decanos, ¿sí? Y miren, la perversidad de la forma como nos trata el poder nos concede que logremos el rectorado, el decanato, el rectorado de la universidad, el rectorado de un colegio o lo que sea. Pero los contenidos programáticos, el pensar de la universidad es pensar de la derecha. Entonces, fue rector Manuel Agustín Aguirre. ¿Por cuánto tiempo? Por un año. Y luego renunció. Luego fue el rector Moncada. ¿Y qué pasó? Y ahora estamos lo que pasamos. Pero tomen en cuenta, cuando se educaba en la década de los 80, había cierto tipo de materias que se daban de todas maneras en las universidades, ¿sí?, sobre el problema del desarrollo del pensamiento. Suprimieron el pensar, el desarrollo del pensamiento, o lo que se daba economía política, en algunas materias fueron suprimidas y fueron sustituidas por proyectos. ¿Cuál es el fondo ideológico en general de la educación, tanto en el sector educativo, ¿sí?, preuniversitario, como en el universitario? Vino la famosa tesis de que hay que educarse por competencias. ¿Qué significa educarse por competencias? Que yo soy bueno ingeniero químico, sí, para estudiar química. Y resulta lo que tú, Eduardo, decías, ¿no es cierto? Varios profesionales químicos se dedican a vender productos químicos, pero no a la producción química. Tenemos varios ingenieros eléctricos, sí, que buscaron, y hablo, ingenieros eléctricos, agrónomos, administrativos, etcétera. Vino la moda de las maestrías y primero la gran moda de ser magíster educativo. No, magíster en la ciencia eléctrica, magíster no en matemáticas, magíster no en química y business administration. Entonces, todos, el conjunto de formación de los conjuntos de profesionales a buscar el magíster en business administration. Entonces, ¿para qué eduqué un ingeniero geólogo? ¿Para qué eduqué un ingeniero civil? ¿Para qué se formó un abogado? Si en definitiva todos terminan con el grado de magíster, lo que tú decías, Eduardo, es para el incremento salarial. Que es importante el incremento salarial. Pero ¿cuál es el error en este conjunto? Y ahí me voy a un error que se comete en la Ley de Educación Superior del 2010. Se exige a la universidad para ser rector el título de PH. O le dieron una salvedad de unos años de salvedad y hubo universidades, ¿sí?, como la Universidad de Cuenca, recuerdo, hace 10 años,
no había el PH y se buscaron un ingeniero de sistemas que sí tenía ese título y lo pusieron de rector, pero era candidato a rector. Yo discutía con el señor Rodríguez, ¿no es cierto? Es de Ramírez, ¿sí? Y le decía, ¿cuándo se hacía la ley? Es equivocado plantearse la exigencia de el PhD para ser rector. Me decía, no, pero es que ese es el nivel. Tenemos que llegar a ser como Europa. Le digo, no somos como Europa, somos Ecuador, ni siquiera somos como México, ni siquiera somos como Chile. Dice, ¿y qué planteas? Tú, le digo, más bien te voy a hacer todo lo contrario. Vamos a perder un investigador que es el PhD, porque el PhD es Philosopher Doctor, ¿no es cierto? Que es la formación para la investigación. Y a ese lo hacemos rector. Le quitamos su habilidad, su destreza, su conocimiento en la formación que él tiene para hacerlo gestor, o sea, administrador. Frente a esa barbaridad yo le propuse, ya, pon el PH, pero permítele a ese rector y al consejo universitario que nombre un gestor, un administrador que pueda la universidad funcionar. Entonces, tenemos formación por competencias. ¿Competencias de qué? ¿Sí? Competencias en hacer proyectos. Y llegó cuando llega el señor Barrera a trabajar con Moreno, ¿sí? Reformaron, ¿sí? Bajaron los niveles de educación para poder facilitar, ¿no es cierto?, los títulos. Para hacer un magíster tenías que hacer una tesis. Antes, para hacer las licenciaturas, las ingenierías, había que hacer una tesis. Ahora, para hacer magíster hay que hacer, ¿sí?, el paper, ¿no es cierto?, de contenido científico, porque todo es científico. Pero el señor García Falconi, que fungía de decano en la Facultad de Derecho de la Central, tenía unos amigos que él dirigía la revista científica. Y los profesores que le dicen, tú, con tu artículo científico, a este que vale 3,000, a este que vale 1,200, esto es una oferta de juegos en lugar de una formación. Y ahí retomando lo que decía Olga, que me parece importante, el desde abajo. Yo creo que el desde abajo, y quiero entenderle así a la Olga, donde encontremos los valores sociales generales, y le formo yo y he formulado la siguiente tesis. No es que hay que entrar en competencias. La universidad y en general el resto educativo, el sistema educativo, debe formar seres competentes, o sea, científicamente y con todo el instrumental y el bagaje que se tenga, bien formados para actuar en un mundo competitivo. Por eso es que me rasco los pelos, los pocos que tengo todavía, ya blancos ciertamente, ¿sí? Es cuando oigo la universidad ha sido de izquierda, digo, ¿cuándo ha sido de izquierda? Hace 18 años hacían algunos papers, hoy no dicen nada. Hoy no dicen nada porque están subordinados a cuánto más me puedo hablar con el ministro, con el presidente, para que me dé unos dolaritos más y poder funcionar. O sea, el funcionamiento de la universidad y de la academia vive un proceso de decadencia. El sistema educativo en general, un proceso de decadencia general, y por eso es que tenemos que repensar el papel de la universidad. Y ahí va mi pregunta. Entonces, cuando dicen educar para producir, ¿qué vamos a producir? ¿A mejor producir las papas? ¿A mejor producir los mellocos? ¿O qué significa el producir? ¿O producir conocimiento también? Porque producir conocimiento significa pensar, ¿sí? Y allí voy a lanzar una tesis que me parece hipótesis todavía. La izquierda está derrotada en el Ecuador desde el 45. En el 45 se hace la Gran Gloriosa, ¿no es cierto?, donde fundamentalmente la acción popular dirigidas por los partidos comunista y socialista insurge luego de la derrota del 41, se toman el poder y van a pedirle Manuel Agustín Aguirre
y Pedro Saad a Ipiales a que venga a dirigir Velasco Ibarra. Y luego el golpe y la Constitución del 46. Hicimos todo, ¿sí? ¿A qué voy? A que es pura ideología y puro pensamiento y nos llenamos la boca de movimiento marxista o revolucionario sin entender las cosas, sin comprender y desarrollo teórico. Yo me pregunto, ¿hemos estudiado un poco a dos, sí, pensadores fundamentales del país como son Agustín Cueva y Bolívar Echeverría? Para sobre esa base, ¿no es cierto?, discutir en cada uno de los campos, en cada uno de los aspectos, y realmente educar para producir, yo le amplío el conocimiento, le amplío el proceso productivo. Y hoy nos asustamos frente al problema de la inteligencia artificial, ¿cierto? O las tecnologías. El solo hecho de nombrar inteligencia artificial es un equívoco. Y ya le estamos atribuyendo a la inteligencia artificial que ya está pensando sola. Mire, la inteligencia artificial no es sino un mecanismo tecnológico que utiliza una serie de bases de datos inmensa, ¿sí? Que personalmente uno no lo puede hacer, pero la máquina sí. Pero la posibilidad de reflexionar, de contradecir y de producir solamente está en el ser humano. Y la inteligencia artificial no es sino un instrumento tecnológico elaborado a través de un proceso del logaritmo. Y ahí Chomsky tiene toda la razón. Dice, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es el gran plagio del presente siglo para seguir en el proceso del capitalismo y su hundimiento. Yo escuchaba con mucha satisfacción en términos y emoción de que América Latina es el futuro de la humanidad. Y yo decía, si la inteligencia artificial con el DeepSeek chino acaba de derrotar al ChatGPT norteamericano y acaban de descubrirse que hay muchos avances en China de la inteligencia y el desarrollo científico. ¿Qué desarrollo científico estamos haciendo en el Ecuador y en América Latina? Para plantearnos la gran interrogante es, digamos, educar para pensar. ¿Sí? Es interrogante. Entonces, no veamos, ¿no es cierto? Porque hoy cojo el teléfono celular y ya, el hecho que le ponga mis datos en el teléfono celular, abra el Facebook, abra el Instagram, abra el WhatsApp, ya he dado toda mi información y cuando me siguen los datos, y ahora como se dice, irán por la inteligencia artificial, por la fenomenología del uso del iris, para poder sacarte los datos, es la gran información que está utilizando los grandes monopolios, los grandes... Miren, lo que acaba de suceder en los Estados Unidos es fundamental en la posición de Trump. Y aquí, para la imagen, es fundamental tener en cuenta las imágenes. ¿Qué pasó? Nos salieron con el cuento, Carlos Vera y todos esos chapuceros, ¿no es cierto?, distorsionadores de la realidad, decir que el presidente había sido un invitado especial y que estuvo en primera fila. Para conocimiento de algunos compañeros, otros sí conocerán, el sentarse en primera fila frente al presidente que se posesiona no es ser invitado especial. Los invitados especiales, ¿sí?, de Trump están al lado y atrás. Los de adelante son cualquiera, a tal punto que un cura estaba relacionado cercano al señor Noboa. Es el populacho que está sentado adelante. Los de atrás son los invitados. Pero ¿quiénes están cercanos? Los que estaban cercanos eran los grandes dueños de todo el arsenal tecnológico que hoy tiene Occidente. Ahí estaba Elon Musk, estaba Bill Gates, estaban todos los dueños de Amazon, estaban todos ellos estaban al lado, ¿sí? Y este señor, cuando efectivamente Trump lanza la tesis contra los migrantes,
¿sí? Este criminal de Novoa aplaudía y ahora dice que va a dar $470. Eso significa por 3 meses a los 30,000 que dice que van a venir, $45 millones. Si no tenemos para la diálisis, no tenemos para la atención, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces, educar para producir significa repensar el Ecuador. Pero hoy tenemos una situación muy difícil, ¿sí? Hoy tenemos que luchar por defender los derechos democráticos liberales. Ni siquiera estamos en una condición de un avance. Un avance es la Constitución del 2008. Eso es lo que tenemos que defender, ¿sí? Para lograr al Ecuador, que para mí son dos problemas fundamentales que tiene el país, ¿sí? Y lo puse en el chat de Unitierra, un escrito muy pequeño, ¿sí? Sobre los problemas. El Ecuador enfrenta un dilema. O seguimos con la barbarie y el atraso, o vamos y abrimos un camino de la democracia y la esperanza. Entonces, el educar para producir también significa optar por opción política, pero también significa pensar profundamente lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que realizar. Disculpen, compañeros, que me haya alargado en esta exposición. Por lo tanto, quiero agradecerles a todos y quiero dejar a Edwin para que cierre la reunión de hoy, si es que así lo considera.